Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Se nos va acabando el año, nos quedan muy poquitas semanas, muy poquito para que acabe este 2024. No sé si bueno o malo, me imagino que para todos habrá traído cosas maravillosas y otras no tanto. Tenemos todavía muy reciente, aunque haga ya un poco de tiempo, bueno, todavía están las consecuencias de esta dana imprevisible, esta tragedia en muchas ciudades, sobre todo de Valencia y también de Castilla-La Mancha, de Albacete, querido. Bien, tenemos un invitado cartagenero, pero yo no sé si recuerdan ustedes algún programa que en otras cadenas nacionales, murcianos por el mundo, cartageneros por el mundo, misioneros por el mundo, podríamos decir cartagenero por el mundo, porque nuestro invitado, Germán, ha estado en Filipinas, ha estado en Milán, ha estado en Trieste, ha estado en Filipinas de nuevo, ahora vive en Murcia, por tanto es un cartagenero, digamos, andariego, ¿no? Sí. ¿Sí? He recorrido mundo, sí. Germán Martínez González, sí. Los apellidos no son checoslovacos, ¿no? No falla. No español. Falla. Español y de esta zona del Levante, el Martínez González. Sí. ¿Qué recuerdas de tu infancia en Cartagena? La ciudad trimilenaria. Sí, la verdad es que aprendí a apreciarla con el paso del tiempo y vista con los ojos de extranjeros, ¿eh? Yo de pequeño siempre decía, pues si esto es un secarral, ¿no? Y no me gustaba. La Uno nunca valora lo que tiene. ¿Verdad? Y luego a verla a través de los ojos de otros amigos italianos que más adelante luego vinieron, ha sido ya verla diferente, ¿no? Ellos que están tan acostumbrados al verde a lo mejor o al trópico, depende, ¿no? Quién haya venido. Les parecía muy curioso la Tierra Roja, siempre me hablan de la Tierra Roja. Fíjate que curioso, porque yo que he vivido también en Italia, es muy curioso porque a nosotros nos gusta el sonido del italiano, sí, o el gallego suave y tal, y yo recuerdo que en Italia me decían, no, habla español, que tiene una musicalidad especial. Sí. Y yo decía, Dios mío, no, es al contrario. Yo he ligado mucho con el acento español. Con el acento español ligabas. Sí. Bueno, Germán, tú terminaste económicas, perdón, sí, ADE. Después de un tiempo que lo dejaste, volviste, que retomaste, porque hubo unos años ahí extraños, digamos, sí, en la adolescencia, juventud. Sí. Pero tú eres el mayor de una familia numerosa. Sí. Cuéntanos un poco esa experiencia de familia. Sí, bueno, pues nada, pues mi abuelo junto con mi madre y más adelante mi padre empezaron a ir a la iglesia, o sea que yo he nacido en el seno de una familia que iba a la iglesia, concretamente al camino neocatecumenal, ¿no? En las comunidades. Y bueno, pues yo crecí viendo que eso era la normalidad, ya está, pero una normalidad que luego, conforme ha ido pasando el tiempo, he sido más consciente, ¿no? De todo lo que me ha dado eso. Por ponerte así un ejemplo, por no ser muy largo y no decir las típicas cosas, ¿no? De una familia cristiana, buena, mala, tal, no. Normal para mí, pero luego con el tiempo he visto que era normal. Por ejemplo, una cosa que siempre me ha impactado mucho es que mis padres se han abierto en sus debilidades con nosotros, por ejemplo. Y mis padres se han perdonado delante nuestra, o incluso nos han pedido perdón. Cuando he ido creciendo he visto el gran bien que me ha hecho eso a mí como hijo y en mis relaciones con los demás. Claro, porque fíjate, esa curiosa, vemos los hijos como los padres se pelean, claro, y discuten, claro, pero reconciliarse juntos lo hacen en privado. Muchas veces no lo hacen delante de los hijos, si es necesario. Y ver los débiles y decir, me he equivocado, hijo. Porque luego cuando mantiene una cosa y no te gusta, dices, lleva razón, aunque no me guste. Sí. Porque si se equivoca, él lo reconoce. Y sobre todo a un padre, en mi caso, ¿no? Como hijo mayor, porque a un padre se le admira mucho. Ver sus debilidades me ha ayudado mucho a no frustrarme más adelante, como en parte me pasó, ¿no? Pero ver la debilidad de mi padre fue importante para mí, me dio una esperanza también a mí. Mayor de 7. Sí. Y aquí estáis 5. Sí. Pero esto no es en España. Esto no es en España. Es decir, tú tienes el mayor, que estás en el brazo de tu padre, ahí abrazado, sí, tú tienes ahí 9 añitos, sí, y estabais bastante lejos de aquí, sí, porque tus padres son de los primeros familias, especialmente murcianas, que fueron enviados por el Papa en misión. Sí. ¿A dónde concretamente? A Filipinas, en el año 96. Sí. ¿Y cómo viviste tú con 9 años que de pronto te ibas a Filipinas? ¿Como una aventura? ¿O qué? Sí, por supuesto. Mis padres siempre han dicho, siempre que le preguntamos, siempre nos dicen, nosotros estuvimos allí el tiempo que los hijos quisisteis, porque son los hijos los que empujan a los padres, porque obviamente unos padres tenían nuestros padres luego todas estas cosas las hemos ido sabiendo de mayores, ¿no?
pero tenía muchas preocupaciones. O sea, a mi hermana, por ejemplo, le mordió un mono aquí y no sabían si tenía la rabia. Y mi padre tuvo que... Entonces la gente allá de Filipinas le dijo, pues tendrás que ir a ver si el mono tiene la rabia. Pero yo, sí. ¿Y cómo sé yo si tiene la rabia? Y dice, pues si tiene un comportamiento un poco raro. Imagínate, mi padre yendo todos los días durante un mes a ver si el mono se comportaba raro. Y bueno, pero aparte de los chascarrillos, ¿no? Y tal, para nosotros fue una aventura. Y sobre todo porque yo recuerdo una cosa que me dijo mi madre, porque sufrimientos tuvimos mucho, pero yo recuerdo una cosa que me dijo mi madre y eso se me quedó grabado durante todo el tiempo de misión que estuvimos de pequeños y más adelante. Sobre todo el sufrimiento que tuvimos es de rechazo, porque allí los orientales tenían mucho respeto, casi reverencial a los occidentales, pero eso hacía que no tuviésemos amigos. Entonces estábamos muy marginados, ¿no? Así un poco muy solos allí en el colegio. O sea, os trataban como gente especial. Sí. No rechazo, sino, pero eso, distancia, porque, Sí. Uy, que estos son especiales. Sí, ¿no? sí, como con un respeto excesivo, ¿no? Y bueno, y me acuerdo cuando hablaba con mi madre un poco de estas cosas, o un día que durmiendo se me pasó un ratón por aquí, por la cara y tal, ante ciertos sufrimientos, o sufrimiento de no estar con mis compañeros de clase, no entender muy bien qué hacía allí y tal. Mi madre siempre decía, dice, lo que estamos haciendo aquí es escribir obras que se leerán en la vida eterna. Estamos escribiendo obras de vida eterna. Siempre nos decía eso. Entonces, pues ya es diferente el sufrimiento, ¿no? O sea, si ya... Porque entonces, tiene un sentido. Claro. Si ya tiene un sentido y Dios lo está viendo, pues ya es totalmente diferente. Eso es como dice el humorista José Mota, si hay que ir, se va. Exacto. Pero ir para nada es tontería. Pero ir para nada es tontería. Si el sufrimiento tiene sentido, se sufre, pero sufrir por nada... Sí. No, claro. Y fueron 2 años en Filipinas. 2 años, sí. 2 años. Yo allí empecé a tocar la guitarra, a hacer cantos de la iglesia. Empecé ya muy joven con eso. ¿Tienes todavía de esa época algún conocido o amigo o no llegó hasta tal punto? Era muy niño. Sí, tengo conocidos, pero sobre todo lo que fue curioso es lo que más adelante, que cuando volví allí, me reencontré con algunas personas que me habían cuidado a mí de pequeño. Uh-huh. O sea Qué que, curioso. sí. Y conservo alguna amistad porque hubo otra familia en misión que fueron a la par que nosotros, a la misma isla que Cebú, y son valencianos. Entonces con ellos sí conservamos, dicho, yo estaba en sus bodas y tal. Pero de filipinos no. No, ya te digo, de todas formas, allí en esa época no había ni móviles, o sea, era muy complicado. Estamos hablando de hace 20 y pico años, 30, ¿no? 30. Más o menos. Sí. Bueno, y volvemos a casa, y volvemos a Cartagena. Sí. Y entonces la vida viene normal otra vez, recuperar un poco lo normal, y empiezan problemas. Sí. Sí, empiezan problemas porque fundamentalmente, no sé si se va a entender esto, pero piensa que yo, cuando estaba allí en Filipinas, todo tenía tanto sentido, que volver aquí era muy difícil, porque quiero decir, yo estaba viviendo algo que era muy importante para Dios, y mi familia estaba haciendo algo muy especial. ¿Y cómo voy a encontrar de nuevo el sentido en la normalidad y en la cotidianidad? En la normalidad de una ciudad donde Exacto. No hay nada especial, que ir al colegio, que ir a clase. Exacto, y eso para mí supuso un vacío, no solo eso, también otras cosas, claro, pero eso para mí supuso una rebeldía porque me sentí abandonado por Dios. En un cierto sentido sentí como que me ha amado mucho, pero luego me has dejado ahí en visto. O sea, oye, pues es que Dios sabe lo que hace y por qué lo hace. Sí. Luego lo vas entendiendo con el tiempo, ¿no? Claro. Porque hay un texto que es muy difícil de entender, pero que a veces es necesario recuperar, que dices, es que de vez en cuando yo levanto la mano para que veas cómo vives sin mí, ¿no? Sí. No estar encima siempre ayudándote, ¿no? Sí. Levantar la cara, levantar la mano de cuidarte, ¿no? Y entonces viene un problema, porque vienen problemas de adolescencia, vienen problemas de convivencia, vienen problemas con tu hermano, ¿no? Sí, yo me convertí en un déspota. Mira, junta eso, esa parte, junta eso con bueno, cosas que luego me ha ido desvelando la Iglesia, no son cosas que yo haya entendido en ese momento, me la ha ido desvelando la Iglesia poco a poco, con mucha... Y Dios, como tú decías, ¿no? A través de tiempos en los que poco a poco me ha ido desvelando alguna cosa de mi vida, de mi familia, de mis pecados, de mis debilidades. Y una de esas cosas es que, pues al final, ¿no? Yo como hijo mayor,
tenía siempre he recibido mucha atención, mucha protección también, y siempre he pensado que estaba destinado a cosas grandes, y no sé, una cosa casi que va en el ADN del primogénito, ¿no? El pensar que de alguna forma tus padres han vivido contigo por primera vez todo, y eso te lo transmiten. Tú sabes que cuando hablas ellos te escuchan, tus hermanos también, porque desde abajo te admiran. Entonces, rápido me di cuenta que yo no cumplía expectativas y eso supuso en mí una frustración, me vi muy fracasado. Vi que yo no tenía esas cualidades que la gente pretendía, ¿no? Pues perseverancia, constancia, fuerza de voluntad, templanza, tesón, ambición, competitividad, yo qué sé, no sé, yo nada de eso. Yo era bastante neurótico, sensible, siempre preocupado de mí mismo, muy egocéntrico, gandul como yo solo, y al final todo eso hizo que pues cayese en las drogas, pero las drogas fue solamente una forma de evadirme, como hoy día podría ser jugar a la Play o cualquier otra. Sí, las drogas son más dañinas, pero que... Era una evasión. Exacto, fue para no estar pensando en el fracaso que estaba haciendo mi vida. Y entonces pues estuve así muchos años, 5 años por ahí, sí. Y fui abandonando ya todos los proyectos, todo lo que implicaba una responsabilidad lo abandoné, ¿no? Pero sin embargo, tú habías con 15 años, 14, 15, 16... tú decides hacer las catequesis también del camino y entrar en el camino. Y entonces estabas viviendo esa experiencia de iglesia, pero al mismo tiempo vivías tu experiencia de fractura personal. Había tenido un encuentro tan fuerte con Dios en Filipinas que yo no podía decir y nunca he podido decir, esto es verdad. Es una gracia que me ha hecho Dios. Nunca he podido decir, Dios, estoy seguro de que Dios no existe, o Dios no existe, o he podido decir, Dios es un monstruo. He podido insultarle, he podido blasfemar, he podido cabrearme con él. He podido separarme, he podido hacer lo que me ha dado la gana. Porque te ha hecho libre. Claro, pero también puso un sello en mí tan fuerte porque en Filipinas pasaron muchas cosas. Y luego conforme fui creciendo también, ¿no? Pero me hizo ver tan palpable un poco su presencia. Es como dices, una marca, un sello que ha puesto ahí firme, un memorial, que luego decimos. Y entonces no abandoné la iglesia y tampoco, gracias a Dios, tampoco me sentí rechazado por la iglesia. En la iglesia no hubo nadie, ni mis catequistas, ni mi comunidad, ni nadie que me dijese, que me mirase como diciendo, bueno, ¿y tú cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo? Todos sabían que yo me drogaba. Yo me drogaba hasta para ir a la Eucaristía, estaba comulgando y partiéndome de risa y al final, pues claro, pero jamás se me ha rechazado, se me ha dicho, cambia ya, ¿no? Ya va siendo hora. Como una exigencia. Exacto, ¿no? Rezaban por tu cambio, por tu historia seguro, y te lo comentaban de un modo u otro, pero no una exigencia. Claro, me llamaban a la verdad. Dios tiene sus tiempos. Sí, eso por supuesto. Ninguno me dijo, no pasa nada, también es una forma de vivir esta, ¿no? Me llamaban a la verdad, que quiere decir que me corregían, pero no me exigían, cosa que a mí me hubiera hecho huir rápido, porque mira de dónde vengo, justamente porque me drogaba, por la exigencia que sentía en mi vida. Si yo hubiera sentido exigencia en la iglesia, como mucha gente se cree, ¿no? Va a la iglesia y eso está lleno de normas. No, si la vives como norma es que no te has enterado dónde estás. Exacto. Para mí no han sido unas normas, han sido todo lo contrario. O sea, todo lo que yo pueda hacer hoy, de voluntariado, del que hablaremos, de cualquier cosa, es una consecuencia de todo lo que me ha querido Dios y todo lo que ha hecho Dios con mi vida. No es una cosa que me he propuesto yo así, venga, ahora ya me voy a portar bien. No. Llega un momento que le pides perdón a tu hermano, que aquí está, Alejandro, con el que habías tenido también conflicto, que es el que viene detrás de ti. Sí. Mi hermano Alejandro me admiraba mucho, puedo hablar de él con total libertad porque siempre nos hemos dado un permiso recíproco de hablar de la vida del otro. Y mi hermano Alejandro, para gloria de Dios, no para otra cosa, y mi hermano Alejandro siempre me ha admirado mucho, a la par que me ha odiado justamente, con todos los motivos del mundo, porque yo Dos hermanos seguidos y además uno es primero y el otro siempre será el segundo. Sí, y yo lo he machacado, yo personalmente lo he machacado, yo lo he humillado, le he pegado delante de amigos suyos, de amigos míos, además teníamos unas compañías pues un poco, ¿no? Bueno, entonces pues eso. Y sin embargo hubo un momento en el que Dios nos hizo, es uno de los mayores milagros de mi vida, la relación que tenemos él y yo.
lo que con nadie he podido experimentar de comunión lo he experimentado con él, de pedirnos perdón por envidia, que muchas veces es difícil, o de llamarnos a la verdad pero profundamente, o de que él me llame y me dice, ¿tú crees que, yo qué sé, la última llamada que me hizo fue, ¿tú crees que da vergüenza ajena con lo que dije el otro día? Y le dije, un poco sí. O sea, hasta ese nivel, confianza, ¿no? Total. Confianza absoluta, porque sabemos que no queremos hacernos daño el uno al otro, pero hubo un tiempo que sí, y especialmente por mi parte. Y luego yo, cuando la Iglesia me iluminó mis pecados, que fundamentalmente para mí el gran cambio de mi vida fue más o menos ya con esa edad, un poco más tarde, que fue cuando descubrí que yo no era víctima de nada, que yo que lo había vivido todo así como, oh, macho, Dios me ha creado así, de débil, así de tal, no sé qué, y la vida es tan difícil y todo. Cuando yo me di cuenta que todo se reducía a que yo era un soberbio. Y no un soberbio no quiere decir que seas prepotente, que mira a los demás por encima del hombro. Un soberbio quiere decir que yo buscaba ser perfecto para no depender de Dios. Y como no conseguía eso, porque era débil y era muy palpable que yo era débil, pues siempre estaba mal y peleado con Dios. Entonces llegó un momento en que me dice Dios, como a Jacob, ¿no? Me dice, oye, ¿por qué no en lugar de intentar ser fuerte, te unes a mí? Te unes a mí siendo débil y siendo ya está. débil, que no pasa nada por serlo. Claro, solo pasa una cosa, eso sí es verdad, que eso me lo dijo Dios en ese momento, ¿no? Pero siempre se va a ver que eres débil. La gente no te va a admirar. La gente no se va a cambiar por ti, no van a ver que tú eres una máquina ni que eres un crack. Tú eres débil y Exacto. punto, pero no pasa nada por serlo. Ya está, no pasa nada, de lujo, ¿qué más da? Y de una persona débil, de una persona que viene de ahí, resulta que vas a la JMJ de Madrid y algo te cambia. Te cambia Sí. radicalmente, porque, a ver, tú en esa época no podías pensar dónde ibas a terminar unos años más tarde. Claro que va. Esta es la JMJ de Madrid, Sí. caminando hacia Cuatro Vientos o en Cuatro Vientos Sí. ya. ¿Y qué pasó allí? Bueno, pues que durante ese las viaje... casualidades no existen. Ya ahí, ya la Iglesia me había ayudado seriamente, había estado durante un año yendo a misa todos los días, intentando un poco buscar mi redención, pero nada, al final Dios lo hace todo de otra forma, mucho más poco a poco. Y aquí, en este viaje, ya digamos que sí que había podido un poco recuperar una cotidianidad. Un poco, porque me había quedado muy infantil y me voy a morir muy infantil. Porque siempre mi tentación es huir del sufrimiento, siempre. Y aquí en este viaje estuve rezando mucho a Dios. Digo, ahora que ya me veo mejor, que había empezado un año de carrera, fíjate, me había dejado los estudios y conseguí llegar a la carrera y estaba sorprendido de mí mismo, pero seguía con el tole-tole de, ¿no? Como en Filipinas, ¿no? Pero aún así esto carece de sentido. Es que no tiene... ¿Qué más me da a mí casarme que no casarme, que tener hijos, que no tener hijos? La gente decía, ¿cómo te va a dar igual tener hijos? A mí, ¿qué más me da tener hijos? ¿Para qué? Quiero decir que... Si tiene un sentido, bien, y si no, me da igual, no me va a hacer más feliz otra cosa. Y aquí me encontré con un sacerdote que sin él conocerme, sin saber ni mi nombre, me habló de toda la oración que yo había tenido en mi corazón con Jesucristo, de todo esto que te estoy comentando, y me dijo, ¿estás buscando la paz, Germán? Y yo, sí. Y dice, estás buscando la paz por esto y por esto y por esto, y me dijo una serie de cosas que sí, es imposible que... Te leyó tu vida. Me leyó mi vida. Dios le dio el Espíritu Santo en ese momento y entonces me dijo, pues vete al seminario, a ser sacerdote. ¿Y le hiciste caso? No, primero me lo tomé a cachondeo, me reí de él y me dijo, vete y luego encontrarás a la mujer de tu vida. Me lo seguí tomando a cachondeo, pero luego al final dije, esto no puede ser una casualidad. Y entonces, efectivamente, me fui a una convivencia donde pedían vocaciones, que se hizo en Italia, en Puerto San Giorgio, se llama el sitio, y allí es peculiar porque allí no te vas a un seminario que tú eliges, a un seminario para estudiar para ser sacerdote, no lo eliges tú, sino que se cogen dos cestos y... Germán... El nombre y el seminario. Exacto. Germán, Trieste, Italia. Trieste, que es el norte de Italia, sí, cerca de Yugoslavia, la zona norte, ¿no? Correcto, ya en Eslovenia. En Eslovenia, linda con Eslovenia. Con Eslovenia. Sí, y nada, y allí pasé 2 años de desierto absoluto, de conocerme a mí mismo, de conocer lo que tenía en mi corazón. En el seminario sin saber si eso era tu futuro, claro, si no, estabas. Esto es de aquella época, sí. con el iniciador del camino catecumenal, con Kiko Argüello. Sí, que vino al seminario y me dijo unas palabras, así que es una persona que cuando te habla, da igual, luego lo puedes contar y es diferente, pero cuando se nota que un hombre de Dios cuando te habla, a mí yo sentí que mis demonios daban patas por dentro, o sea, de verdad, o sea, me tuve que ir a mi cama a llorar. Después,
Pero no por el hecho de que fuese el iniciador del camino, no por eso, sino porque realmente Porque yo te hablaba sentí... a la profundidad de tu vida. Además es que él no me conocía absolutamente nada, ni luego hemos seguido teniendo trato ni nada, pero me dijo una cosa en ese momento que, bueno, la voy a compartir. Me dijo en ese momento, me miró a los ojos así, se acercó a mí y entre otras cosas me dijo, tienes que tener paciencia contigo mismo. Y claro, eso me recondujo a mi soberbia y a tener paciencia con mi debilidad y a no querer ser ni volver a esa esclavitud que tenía de dar la talla. Bueno, me lo dijo en un momento que me hizo polvo, como una espada de doble filo. Pero que te curó. Pero me curó. Sí. Y de Trieste, seminario, sí. Resulta que no es tu misión, no es la historia, pero de ahí otra vez saltas de nuevo a Filipinas, ¿no? Sí. Ya en el segundo año que estuve en el seminario, los mismos formadores del seminario me dijeron, hay que ver si esto es para ti o no es para ti. Yo fui muy sincero, yo les dije, yo estoy aquí, yo creo que casi un poco con perversidad, buscando a Dios un poco de alguna forma, pero para que luego la vida me sea más fácil. Yo se lo dije así, es verdad, digo, yo estoy intentando... La sinceridad lo primero. Sí, y ellos me dijeron, ellos fueron más buenos que nada, me dijeron, bueno, pues si estás haciendo las cosas así, con egoísmo, con perversidad, pues eres un ser humano como yo también. ¿Qué te crees? Que yo no hago las cosas a veces también así. Y entonces enseguida me dijeron de discernir esto, ¿no? de clarificar esta llamada, yendo a la misión, para yo ver cómo sería la vida de sacerdote en una misión. Y entonces fui a una convivencia y pidieron para Filipinas, y bueno, pues acabé yendo a Filipinas, que es justo donde había estado. ¿Que fueron cuánto tiempo? ¿6 meses o no? ¿Un tiempo? Fueron, sí, 6 meses. 6 meses. Sí. De nuevo de misión en Filipinas. Sí. Y ahí es donde reencuentras a aquellas personas que te habían cuidado de niño. Que yo, y los reencuentro yo como catequista. Ellos habían sido mis cuidadores de pequeños y yo me encuentro allí como catequista de ellos, que ellos estaban terminando el recorrido este del camino de Copenhague. Y fue una experiencia que me ayudó porque vi que Dios me dio éxito también. Porque eso es curioso, ¿no? A veces uno puede pensar con una religiosidad natural tonta, ¿no? De toco madera, o parece que los planes de Dios nunca son tus planes en un sentido triste de la palabra, y no es así, porque a mí también Dios me dio éxito y me dio lo que mi corazón deseaba, que era anunciar el Evangelio, y me lo dio, pero vamos, durante 6 meses, pero sin embargo vi que lo importante era ver dónde estaba mi sitio, más que el éxito o lo que sea, ¿no? Y yo vi que ahí, y lo vi a través de ese sacerdote que me ayudó muchísimo, porque una persona súper sencilla, pero te pasmas de la cantidad de amor que tiene. Yo me levantaba a las 12 o la 1 porque estaba depresivo, perdido, y él no me juzgaba nunca. Iba a hacer el visado para mí, y yo no iba con él ni a acompañarlo, y me despertaba como si yo no le hubiera hecho ningún feo. A mí me impactó muchísimo ver cómo ese hombre amaba. En mi boda estuvo. El modo de amar y el modo de tratar. El modo de amar fue, y él fue uno de los que me ayudó mucho a clarificar mi vocación, porque me dijo enseguida, Germán, ¿tú estás bien aquí? Y digo, no. Digo, pero bueno, yo qué sé, a lo mejor Dios me llama y tengo que esperar un poco. Y me dijo, pero ¿por qué tienes que hacerlo tan difícil? No hay mejor muestra de que esto no es a lo que Dios te llama que estando mal, no estás bien. Dice, mira, tienes todas las cualidades que podrías tener un misionero. Yo qué sé, hasta lo más tonto, ¿no? Que tienes carnet de conducir, que tocas la guitarra para hacer cantos, que tienes una buena experiencia para poder contar a los demás de catequistas y tal, pero tú no estás aquí realizado. Y la vocación tiene que ser un camino que te acerque a Dios también. Si tú estás mal no puedes comunicar. Claro, me dijo, al final sabes lo que te va a pasar, Germán, que vas a acabar aquí siendo un mal catequista, exigiendo a los demás cosas que tú has vivido mal. Y me volví a España, tan sencillo como eso, quiero decir. Hablé con mis catequistas también de aquí de Cartagena y me animaron a que me volviese. ¿Y cómo terminas en Milán? ¿Otra vez? Bueno, ¿Otra vez fuera? Porque yo soy así, de rebelde y de... Entonces, bueno, no sé, o de rebelde o no sé, me dejo llevar. Nunca he tenido miedo, eso es verdad, nunca he tenido miedo al mundo, ni a hacer experiencias, pues siempre he sabido que Dios aparece de donde menos puede esperar uno. Y esto fue porque me enamoré de una chica, al final todo va al mismo sitio, ¿sabes? Tiran más que 2 carretas, las de siempre. Y me enamoré de una chica que estaba allí en Milán, porque fui a una boda y tal, bueno, no viene al caso, y me fui para allá, pero fue un fracaso
estrepitoso. Yo me fui de Cartagena diciendo, bueno, me voy a Milán y seguramente me case con ella y ya por fin tal. Me fui a casa de unos ancianos que estaban jubilados y sus hijos ya no estaban en casa y me acogieron. Y estuve allí 2 meses, pero al mes, no, estuve un poco más. Al poco tiempo de estar allí se acabó la relación con esta chica. Y estos 2 ancianos me decían, bueno, ¿y ahora qué haces aquí? Y yo me había roto la pierna y tenía que estar ahí un tiempo. Bueno, fue horrible. Estuve llorando ahí un montón. Y pues estuviste un par de años todavía. Pero al final me quedé 3 años. Al final me quedé 3 años porque estuve muy mal allí, ese primer tiempo, porque me vi fracasado otra vez el fracaso. He venido aquí a comerme el mundo y nada. Y mi catequista me había avisado, me dijo, vas a sufrir como un cosaco. Dice, pero escúchame, quema las naves, tampoco pasa nada, ya está. Y él me dijo, yo me quedaría, pero tú verás. Y yo me fui. Y al final Dios siempre tiene, de la muerte saca la vida. Y allí donde parecía que había sido un fracaso, conseguí un trabajo y empecé a tener una comunidad y empecé a ver que en ese trabajo tenía una misión muy grande que hacer. Mira, por ejemplo, con este amigo que éramos compañeros de piso, él no estaba ni bautizado y se vino a hacer las catequesis conmigo. O sea que al final Dios también me... Pero luego ya, pues como todo, ¿no? Cuando pasaron esos 3 años, fui viendo que empezaron a morirse mis abuelos, empezaron a nacer sobrinos, empecé a ver cómo era la vida allí también cuando tienes hijos y empecé a darme cuenta que yo allí echar raíces no tenía sentido. Y ya me volví a Cartagena otra vez. Y te vuelves para Cartagena. Y te vuelves para Cartagena y entonces aparece una murciana. Y en un año de relación, ¿no? Aparece sí. Débora en 2022. Sí, 2022. Yo volví en 2017 de Milán y ya en 2022 aparece... Aparece Débora, sí. Y en 2023 os casáis. Y en 2023 nos casamos. ¿Y cómo apareció? Porque mi hermano Alejandro, ¿ves? Al final Moisés y Aarón, estamos todo el día ahí. Mi hermano Alejandro la conoció en un viaje que hicieron a Chipre, la parroquia de San Bartolomé. Y porque mi hermano Alejandro se casó y se fue a Murcia a vivir y va a la parroquia de San Bartolomé, como yo ahora. Y él conoció a esta chica allí y dice, bueno, esto me lo dijo ya después cuando ya estábamos de novio y todo, me dijo, yo es que me partía el culo con ella, Germán, yo sabía que te iba a encantar, tenía algo muy especial que yo decía, digo, y entonces mi hermano estuvo esperando la ocasión a que se reuniesen todos los que habían ido a ese viaje a cenar, a comer. Para invitarte. Y me invitó. Yo conocía a todos menos a ella. Para que veas cómo son las cosas. Sí, ella... Y nos quedan 3 minutos, 2 minutos y tenemos que ir a una cosa que hemos dicho, vamos a hablar de eso y sí. Casi no vamos a hablar. Es verdad. Porque lleva desde junio muy poquito tiempo. Sí. Pero haciendo una tarea, bueno, luego pondremos para terminar, porque aquí se os ve de novios, pero lleváis casados un añito más sí. o menos y tenéis una criatura, sí. Una Débora pequeña como la Débora mayor que es tu mujer, que terminaremos con esa foto. Pero también tenemos una foto con tu hermano Alejandro sí. En otro lugar, sí. Un sitio que parece muy extraño, en la cárcel, pero sí. No porque tú estás en la cárcel, sino porque tú podías haber terminado ahí, según dices en ocasiones, ¿no? Exacto. Pero ahí estás con tu hermano y con otra voluntaria que se llama, ¿cómo? Lola. Con Lola, en la prisión en Sangonera. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué estás en Sangonera desde junio? ¿Qué estás haciendo? Bueno, es algo a lo que nos ha conducido Dios. Yo no he ido llamando ni tocando puertas para hacer esto. Fue una cosa, pues, como hace Dios las cosas, ¿no? Yo conozco a Lola porque estudiamos juntos teología y entonces, porque soy profesor de religión, ¿no? Al final terminas, exacto, dando vueltas, no seminario, no misionero, no tal, pero terminas siendo sí. Profesor de economía y profesor de religión en secundaria. Exacto. Dios ha saciado mi sed de evangelizar hasta en mi trabajo. O sea, de verdad que yo estoy súper agradecido a toda la vida que ha hecho Dios conmigo, a pesar de los sufrimientos y de los fracasos. Pero no solo a pesar, es que ha sido lo mejor que me ha pasado. Y Lola me comentó que estaban pidiendo catequistas para la cárcel. Y que tenía que ir a hablar con un cura que es amigo suyo, que es el que se lo estaba diciendo, y a ese cura también lo conocía yo. Entonces dije, ay, pues venga, pues me apunto a la cena esta. Bueno, pues ya te puedes imaginar, ¿no? A mi hermano lo apunté yo sin preguntarle, le dije, apunta también a Alejandro, que no le he preguntado, pero ya sé yo que va a decir que sí. Y entonces nos vimos aquí. Y es muy curioso, ¿no? Porque veo tanto en esto como con los adolescentes, veo como Dios
ha hecho una cosa, por resumirte un poco mi experiencia con todo esto, veo que Dios ha hecho una cosa magnífica, que le ha dado sentido a todos los fracasos de mi vida, las frustraciones, el no haber dado la talla, el no haber tenido éxito, o problemas de droga, o problemas con las chicas, o no haber cuajado hasta los 36 años con ninguna, o lo que sea. Todo eso ha servido para una cosa, para ver a mí personalmente que Dios es más fuerte que todo eso, y además para poder consolar a los demás con el consuelo que Dios me ha dado. Y por eso no es una casualidad que esté con los adolescentes en una etapa como yo lo pasé tan mal, ¿no? Que pensaba constantemente en el suicidio en aquella época, y tampoco una casualidad que esté con los presos cuando yo estaba en un ambiente, porque allí hay de todo tipo, no te piensas que los presos son gente súper peligrosa, que tal, hay de todo tipo, hay quien sí, hay quien no. Hay quien ha terminado por una tontería, por una historia, sí. Al final ha caído ahí y otros, lógicamente, pues sí, algo... Sí, pero sí es verdad que tanto unos como otros, adolescentes como presos, sí es verdad que tienen una necesidad un poco de escuchar hablar de Dios con fuerza y con realidad, ¿no? Sin tener miedo a decir las cosas. Porque tú no les das una teología y una catequesis, digamos, teórica, sino le hablas de tu propia vida, de su experiencia, y parte de su experiencia. Y también de la Biblia, de la Escritura y de todo, pero de una forma que es muy concreta, ¿no? Y a veces es difícil, porque ponerte delante de 10 presos o de 20 presos y decirle tú no estás sufriendo porque estás en la cárcel, sino que estás sufriendo por tus pecados, es difícil. Pero es algo que ellos necesitan oír, y a lo mejor no todo el mundo tiene esa valentía de ponerse ahí, y eso no es que yo sea más valiente que otros, pero es que mi propia vida y los dones que me ha dado Dios, pues me han llevado a eso, me han llevado a que no tengo miedo, porque sé que detrás mía está Dios diciendo eso, no soy yo el que se lo está diciendo, si no, vamos, ni de coña se lo digo yo, es un preso, ni a un preso ni a un adolescente, pero sé que detrás mía está Dios, un poco empujándome, ¿no? Y diciendo, venga, tantas veces que te he consolado yo, tantas cosas que he hecho contigo, ahora venga, ahora tú. Lo he hecho para que ahora tú puedas ser consolador. Exacto. Es decir, Dios te da lo que luego te va a pedir, o al revés, no te pide algo si no te lo ha dado antes. Exacto. Y por eso yo estoy muy contento. Yo pienso que mi vida, el mayor éxito de mi vida han sido los fracasos y las humillaciones que he podido vivir con Jesucristo. De verdad, ¿eh? Y es una catequesis de confirmación y de acercamiento, y de recuperación de la fe, de todo, ¿no? Sí, finalizará en que ellos se confirmarán con el obispo. Y será en breve. Y es verdad que ellos, pues algunos se van de traslado, otros, bueno, pues entonces no podemos tener con ellos un itinerario de muchísimo tiempo. Claro. Hay algunos que no están ni bautizados. Hay uno que es musulmán y dice, bueno, yo estoy aquí probando también un poquito porque veo aquí gente que tal, que bueno. Entonces, pues... Estás hablando del mismo Dios, aunque le llames de otro modo. Exacto. Y entonces, pues al final un poco va a finalizar con la confirmación. Pero más que eso, como nos dice la hermana Josefa, que es la que lleva un poco todo esto, dice, si lo de la confirmación es la excusa, es hablarles de Jesucristo y que esa gente tenga una esperanza. De verdad, una esperanza de que son hijos de Dios y ya está. Pues esa presencia de Jesucristo en tu vida ha estado desde el principio, desde pequeñito, en tu casa, que lo veías como decías tú. Es que era normal ser creyente, ser cristiano. Yo he vivido en casa desde pequeño, mis padres en la comunidad y tal. Luego ves normal estar en Filipinas, casi un buen juego, y luego descubres que Dios ha ido a tener que hacer un itinerario contigo de ayuda, de conversión, de todo, para que ahora tú puedas ser padre, catequista, profesor de religión. ¿Tú hubieras imaginado eso hace 20 años? Nada, que va, ni tampoco lo puedo imaginar ahora, porque entre otras cosas, como te comentaba antes de empezar la entrevista, he pasado problemas de depresión y de ataques de pánico y de todo, o sea, yo me he visto muy incapaz para cualquier cosa, o sea, de verdad, o sea, yo solo me he tirado para adelante porque sé que Dios suple todas mis carencias. Pero si yo me tengo que parar a ver mis cualidades... Si te miras a ti, te pasa como a San Pedro, que se hunde en el agua. Sí, yo me miro a mí, pero como profesor, ¿yo de qué? Catequista, ¿yo de qué? Quiero decir, si yo tengo más necesidad... ¿Y padre de qué? Y ahora terminamos con esa foto con tus dos Déboras. Preciosa foto. Que esta foto es de hace nada, prácticamente. Hace muy poco. De hace muy poquito tiempo, muy poquito tiempo. Una convivencia de inicio de curso con tus dos Déboras. Pues ahí feliz y contento.
Muchas gracias. Ha sido un placer estar contigo recorriendo tu vida, que no ha sido tu vida, ha sido recorrer lo que Dios ha ido haciendo a través de Jesucristo, de las experiencias que te ha hecho vivir para encontrarse contigo, para darte la vida, para darte la alegría, la felicidad y que tú ahora seas un instrumento suyo, que en el fondo es lo que Dios quiere. Tú dices y has vivido y hablas de personajes, de Jacob has hablado del Antiguo Testamento y ahora le hablas a los presos, pero como dices, es que Dios lo que ha hecho ha sido hacer un itinerario contigo como lo hizo con todos ellos, y nunca para ti, sino porque tiene una tarea que darnos para otros. Lo que Dios hace con nosotros es para que luego nosotros seamos instrumentos en otros. Y mira que le he puesto barreras y dificultades, pero Da se igual, ha empeñado. Cuando se empeña y te ha hecho experimentar todo. Pues Germán, muchísimas gracias. Gracias Un a vosotros. cartagenero, ahora murciano, y el cartagenero por el mundo. Italia, Filipinas 2 veces. Bueno, aquí tiene la historia, este personaje iluminado por Dios para ser a la luz desde la debilidad, desde la fragilidad, como nos ha dicho Germán. Buenas noches, nos vemos el próximo miércoles si lo desean ustedes. Sean felices.